depositó dólares, recibirá dólares. Vamos a votar también a mano alzada. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, No perdón. hace falta votar. Lo primero que necesita Mar del Plata es un baño de ética. Todo lo referido en política con José Mauro. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Regresamos, un nuevo bloque de Mañana es Mejor, 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida a José Mauro. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro que sea así, gracias por estar con nosotros como siempre, como todos los jueves. Decíamos mucho para hablar, mucha tela para seguir cortando, ¿no? En el ámbito de la política. Tanto nacional como provincial y local ha habido novedades sustanciales en las últimas horas. A esta hora el presidente de la Nación, antes de ir a hacerse la operación de rodilla, una operación menor, ¿no? Una artroscopía, algo que los deportistas de alto nivel se hacen habitualmente y al otro día están caminando. Claro. No es nada grave. Sí, que no lleva ni reposo siquiera, no. Porque él puede seguir andando con las muletas, Sí. que es para sacar el líquido sobre todo y ver qué es lo que tiene bien en la rodilla también. De todas maneras debería empezar a cuidarse un poco, ¿no? Sí, un poco más, ¿no? El presidente, hay que hacerle acordar eso. Bueno, pero a esta hora y antes de pasar por el quirófano, está anunciando la muy promocionada reforma política electoral en la Argentina. Claro. Sobre todo reforma del sistema electoral, que abarca tanto las PASO como y que se va a poner en marcha ya con las elecciones de renovación parlamentaria del año que viene, de 2017. Ahí va a tener muchos puntos, o tiene muchos puntos, algunos muy técnicos y que no tienen que ver con el interés del público, pero lo que sí más interesa es que derrumba definitivamente la trampa de las colectoras, o sea, van a quedar prohibidas las listas colectoras, para que la gente recuerde. Eso, te iba a preguntar, ¿cómo era el tema de la lista colectora para que la gente empiece a recordarlo? Hoy hay las listas que arrastraban votos para un mismo candidato, aunque sean listas diferentes. O sea, llevaban un mismo candidato a gobernador o a presidente, pero listas parciales o particulares a nivel de cargos electivos locales. Hoy hay una gobernadora, Alicia Kirchner en Santa Cruz, que ganó gracias a una lista colectora. Claro. Es decir, perdió en cantidad de votos en la confrontación con el candidato de Cambiemos, pero sumando los votos de otras listas que se adherían a la de ella. Entonces consiguió, o sea, quedó consagrada porque se sumaron votos del Frente para la Victoria, claro, y no personalmente de ella. Bueno, ese recurso, ese sistema va a ser dejado de lado cuando se apruebe la reforma. Otra característica que tiene la reforma es instituye el debate presidencial obligatorio para las próximas elecciones presidenciales, las del 2019, algo que ha sido tan discutido, tan debatido precisamente, si debían ir o no debían ir los candidatos. Bueno, ahora va a ser obligatorio para todos los candidatos presidenciales. Y bueno, están en discusión todavía algunos temas de las PASO, si van a ser obligatorias o no, en fin. Se van a crear fiscalías especiales y se instituye el voto electrónico, claro, la boleta electrónica, mejor dicho, claro, la BOU, boleta electoral electrónica única. Esto sería a nivel nacional. A nivel nacional. 2017 ya habría boleta electrónica. Después ojo, porque después cada provincia tiene que adherir al sistema para sus elecciones provinciales, claro, o locales. Pero a nivel nacional ya va a haber voto electrónico, boleta única, a partir de las próximas elecciones, la de 2017. La reforma política está consensuada prácticamente con todos los bloques políticos. Se cree que va a andar, aunque va a andar rápidamente en el Congreso, aunque va a tener seguramente algunos cambios respecto del proyecto original. Esa es una característica del actual gobierno, que manda los proyectos a sabiendas que no va a salir sin un cambio de una coma. O sea, va a salir ese proyecto lo central, pero
y con las incorporaciones y cambios que le introducen a partir de los consensos con otros bloques. Vamos a ver si podemos escuchar un poco las palabras del presidente que está hablando en estos momentos. Para el anuncio lo está haciendo en el Centro Cultural Kirchner. En el Centro Cultural Kirchner, exactamente. Así que lo escuchamos, a ver cuáles son las palabras de él. Entonces tenemos que simplificar, transparentar, modernizar estos instrumentos fundamentales. Así que reitero mi felicitación, Rogelio, Adrián, a todos los que han participado. Espero que el Congreso en el menor tiempo posible pueda transformar en ley estas propuestas y que ya todos sepamos con certeza que hemos dado un gran paso adelante en nuestra futura convivencia. Muchas gracias a todos. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación. Bueno, llegamos a la finalización del discurso de Mauricio Macri, de presentación de lo que va a ser esta transparentación en cuanto al sistema electoral, reforma electoral, como decíamos nosotros, que vos bien lo explicabas, que va a contar con una boleta electrónica única. Correcto. Y bueno, distintas también aristas que son las que plantea con este proyecto del propio presidente. Queda todavía abierto y en discusión, en debate de los distintos bloques, el mecanismo de las PASO, que es algo que se va a sostener, se va a mantener, pero va a tener algunos cambios respecto, no sabemos cuáles, respecto de cómo se conocen hasta ahora las internas obligatorias y simultáneas que se instituyeron desde 2009 en adelante. Claro. Se conocieron datos del empleo, empiezan a conocerse ya... ¿Por parte del INDEC? En este caso del Departamento Específico del Ministerio de Trabajo, que en directa relación con el INDEC mide el empleo privado y el empleo público, la evolución a lo largo, mes tras mes. Claro. Hay que hacer una aclaración, está en la página del Ministerio de Trabajo, cualquiera puede entrar, no vamos a dar los números finos ahora porque no viene al caso, se puede consultar en la página del Ministerio de Trabajo. Aparecen los comparativos de los últimos meses, lo del primer cuatrimestre con respecto al año pasado y a otros años, teniendo en cuenta que mide esta medición del Ministerio de Trabajo, mide la evolución del empleo en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, se agregaron Paraná y Resistencia, pero no está el conglomerado Mar del Plata-Batán, no está incluido en la muestra. El 70% del empleo privado en la Argentina está medido en estos datos que proporciona vamos a llamarle el INDEC del Ministerio de Trabajo, claro, para hacerlo claro. Lo sustancial que se puede apreciar a partir de la reaparición de estos datos que habían dejado de publicarse en 2013, hacía 3 años que no se publicaban, lo sustancial es que 2015 fue un año que se creó muy poco empleo privado, mucho empleo público, pero casi nada empleo privado, incluso menos que en 2001, 2002, 2003, que fueron los peores años en materia laboral en la Argentina. Y lo que va de este cuatrimestre de 2006, apenas en algunos rubros cayó 0,1%, nada, y en otros rubros aumentó 0,2%, nada. Que es poco. Es decir, se cae un poco el mito de la pérdida de empleos que movilizó a muchos sectores, incluido a la CGT y a la CTA en los últimos meses. No hubo caída del empleo, hubo estabilidad, no hubo creación de empleo tampoco, pero no hubo pérdida de empleo en promedio en la Argentina. Sí hubo caída de empleo público por no renovación de contratos que habían vencido o que estaban vencidos. ¿Y ese número se supo de cuánto es? Está, no lo recuerdo ahora, pero está en la página, alrededor de 30 o 40.000, que creo que son los que dijo el gobierno que había. Hay contratos que todavía están en revisión, en algunos casos negociación de los sindicatos con la patronal, o sea, con el Estado, con los ministros o con los secretarios de Estado que tenían a cargo de esos contratos. Algunos se han vuelto para atrás, algunos se han reincorporado. En general, los que están vinculados con tareas poco remuneradas, es decir, ordenanza, gente de limpieza, etcétera. Y se ha mantenido firme el gobierno en no
renovar contratos de altos salarios de gente que no podía justificar la función que cumplía. Es decir, se cae el mito de que se perdió empleo privado. Estoy recordando declaraciones de Hugo Yasky por un lado, de Caló por el otro, que decían que estaban perdiendo mucho empleo. No dicen eso las estadísticas que publicó el Ministerio de Trabajo. No se perdió trabajo, sí hay periodo de suspensiones, ampliación de vacaciones o vacaciones adelantadas, pero no hay despidos masivos tal como se instaló en los últimos meses. Claro. Ahora vamos a tener la posibilidad, con la publicación periódica de estadísticas tanto de trabajo, de empleo, de pobreza, etcétera, de inflación. Se va a terminar toda esta discusión de cuánto es, cuánto no es. Sí. O sea, no hay posibilidad de relato alguno cuando los números están. ¿Y vos creés que va a haber reactivación de empleo para el segundo semestre o hay que ser más cautos y esperar recién para 2017 una reactivación fiel? Las opiniones de los especialistas están divididas en esas dos variantes que vos planteás. E incluso funcionarios del gobierno dicen una cosa y otros dicen otra. El segundo semestre todavía no empezó, está por empezar en pocos días. Sí. ¿Cuándo? Puede ser, dentro del segundo semestre puede ser diciembre. Claro. Tranquilamente, y estaría dentro del segundo semestre. Pero yo creo que lo que dicen los especialistas es que recién hacia la última parte del segundo semestre, o sea, el último trimestre, empezaría a notarse reactivación en algunos sectores del empleo privado. Básicamente a partir de la dinamización de la obra pública. Claro. Justamente lo que estamos viendo en estos días, y vemos el boletín oficial, todo eso que nadie lee, pero que yo lo recomiendo hacer para tener datos fehacientes, lo que estamos viendo es publicación de licitaciones todos los días. Claro. En provincia de Buenos Aires muchísimo, para obras pequeñas, y en Nación también. Y en estos días Nación está saliendo a relicitar obras que habían sido licitadas, adjudicadas y que nunca fueron realizadas. Como el soterramiento del Sarmiento. Sarmiento, la continuidad de la línea B del subterráneo de Buenos Aires, creo que la B o la C, no recuerdo bien. La construcción de puentes peatonales en el Gran Buenos Aires, etcétera. Obras prometidas, anunciadas, hasta se rompieron las cintitas, se sacaron la foto, hicieron la teleconferencia, pero nunca empezaron. Claro. Bueno, ahora se van a licitar de nuevo, están viéndose esas licitaciones en las páginas oficiales, y esto significa que con el proceso, por más rápido que sea, lleva 2 o 3 meses, cuando se adjudican empiezan a trabajar, se adelanta un monto para que empiecen las obras. Eso estamos hablando ya de octubre, noviembre, diciembre, de modo que recién los números de enero y febrero marcarán con claridad cuánto empezó a crecer. Esto estamos hablando de lo que tiene que ver con obra pública, o sea, gremio de la construcción básicamente, y junto con ello, o a partir de ello, gremios afines que tienen que ver con la provisión de cemento, de hierro, de madera, etcétera, lo que se necesita para una obra de construcción. Eso moviliza, encadena a una serie de sectores, y hasta el comercio minorista de esos productos empieza a moverse también. Digamos, para ser optimistas, hacia fin de año, principios del año próximo, empezará a ser realidad esta apuesta seria del gobierno en la reactivación del empleo para el segundo semestre. Pongámoslo más o menos en esos términos, quedamos bien con las dos ramas, claro, de los economistas. Sí, quedamos bien con ambos lados. Ahora, lo importante es que se frenó el aumento del empleo público y empieza o va a empezar pronto a dinamizarse el empleo privado. Claro. Eso en el rubro construcción, y hay otros rubros que ya en alguna medida están empezando a moverse un poco mejor. Sí, que hay que ver cómo va evolucionando todo, depende cuál sea la inversión, más allá de la obra pública que se va a hacer y que va a demandar mucho más trabajo. Ahí va a haber una inversión grande del Estado, del Estado Nacional y de los estados provinciales. Mar del Plata va a tener el resultado, las últimas gestiones que hizo Arroyo y su gente en La Plata consiguieron que se incluyera para Mar del Plata algunas obras demoradas también. Y en el paquete que está empezando a mover María Eugenia Vidal y su equipo de economía,
vinculado con la realización, insisto, de obras que estaban... En general no hay grandes obras nuevas, lo que hay, insisto... ¿Para Mar del Plata hay alguna prevista? Hay 2 o 3, no sé puntualmente cuáles, habría que preguntar a la gente de la municipalidad, pero no lo quieren ellos anunciar hasta que no lo anuncie la gobernadora. Cosa. Uno de los anuncios creo que lo que se viene es la ampliación en cuanto a energía eléctrica en la zona. La repotenciación de la Central 9 de Julio, una vieja aspiración del Sindicato de Luz y Fuerza, que parece ahora estar con financiamiento como para realizarse. Claro. Otra sería el retorno del dragado del puerto, tantas veces demorado y tantas veces anunciado y no ejecutado, que están en la búsqueda de un equipo de dragado que sea más o menos permanente, que pueda permanecer en la ciudad, en el puerto de Mar del Plata un tiempo largo, porque hay que hacer el dragado profundo de los bancos de arena, de los accesos, y después mantenerlo cada tanto. Ayer justamente Fernando Rivera nos decía eso. Hablaba que el dragado es un tema primordial, de los cuales tienen que seguir avanzando porque es fundamental para Mar del Plata. Hoy Mar del Plata no tiene ya lugar para dónde poner los buques que están en el puerto. O sea, están en cuarta y quinta fila de amarre, nos contaba. No tienen estacionamiento. No tienen estacionamiento, exactamente. Para hacerlo gráfico, no hay dónde estacionar. La falta de dragado en la boca de acceso impide que barcos de gran calado, por puedan ejemplo, estar en ese lugar, contenedores, puedan entrar. Claro. Y si pudiera entrar, no pueden estacionar, para decirlo en términos de vehículo... De vehículo automotor. Automotor. Exactamente, sí. Bueno, hay 2 problemas ahí, el dragado de la boca de acceso y la eliminación de todo el chatarrerío que está allí acumulado en las escuelas. Que sigue habiendo. Que sigue habiendo, porque cuando un barco entra en conflicto, interviene la justicia e impide que vuelva a salir, entonces queda amarrado y no se mueve. Claro. Y ahí ya hay varias filas de amarres que impiden la operatividad y la actividad de uno de los más grandes puertos de la provincia de Buenos Aires. Es increíble que no se le preste atención. ¿Con cuál? ¿Con Quequén? ¿Con Bahía Blanca? Bahía Blanca, Quequén, ahí está. Esos son los más grandes. Sí, sin duda. Claro. Y por donde circula y desde donde salen potencialmente toneladas, deberían salir toneladas de productos exportables. Sin embargo, hay muchos que tienen que transportar muchos productos a Buenos Aires en camión y recién de ahí sacarlo desde el puerto de Buenos Aires, con lo cual las regalías las recibe el puerto de Buenos Aires y no el de Mar del Plata. Exactamente. Esto es un muy buen negocio para las empresas de camiones. Y muy buen negocio para el sindicato de camiones. Mucho más fácil transportar vía camión para ellos, por este momento, que es está más caro. Más en caro. vez de sacarlo por acá, tienen que pagar doble flete, pagar las empresas, flete en camión hasta Buenos Aires, que es carísimo, y de ahí embarcar. Claro. Podrían hacerlo desde acá. ¿Quién se opone a esto? Lo mismo pasa con el tren. ¿Por qué se demora? Y lo mismo pasa con el tren, muy bien. Exactamente. Y lo mismo pasa con el transporte ferroviario. Exactamente. Hay gente que se opone a esto porque le conviene que siga persistiendo el transporte vía ruta con camión. Claro, exactamente. José, vamos a seguir desarrollando más temas a lo largo del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa cuando pasaron 35 minutos de las 10 de la mañana, porque somos compañía de música también para vos que estás del otro lado en tu casa,